Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión 2 del Ministerio del Exorcismo, la liberación ministrada por la Iglesia, de parte de Julián Lombreras, un servidor. Pues bien, como hemos visto hasta ahora, la manifestación del maligno en el mundo y en la humanidad, vamos a ver de qué forma el Ministerio de la Liturgia o el rito del exorcismo pues actúa bajo la protección de Cristo y de la Iglesia como una oración sacramental. No es un rito, perdón, es de petición, es un rito de súplica. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el inciso 1667 y 1666, nos indica que está instituido por la Iglesia que el sacramental pide públicamente con autoridad en el nombre de Jesucristo que una persona objeto sea protegido contra las acciones del maligno y sustrae a su demonio. El exorcismo no confiere la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos, pero con la oración de la Iglesia prepara a recibir y disponer o cooperar con ella. Como les menciono, es un medio de súplica, es una forma por la cual la Iglesia actúa para que a través de los signos sensibles Dios escuche la plegaria y pueda actuar de manera extraordinaria. De forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo. Cualquier celebración bautismal lleva un rito de liberación. Pero propiamente el rito llamado el gran exorcismo, que es el que conocemos como el exorcismo, solo puede ser practicado por un sacerdote, con permiso del obispo. En este caso, es preciso proceder con prudencia, observando estrictamente las reglas establecidas por la Iglesia. El exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar del dominio del demoníaco, gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a la Iglesia. Muy distinto es el caso de las enfermedades, sobre todo psíquicas, cuyo cuidado pertenece a la ciencia médica. Por tanto, es importante asegurarse antes de celebrar el exorcismo de que se trate de una presencia del maligno y no de una enfermedad de la salud, de una enfermedad del cuerpo. Regularmente, o lamentablemente, el enfermo, aquel que tiene alguna molestia del alma, del cuerpo, siempre prefiere mejor acudir pues a la oración, y no que esté mal, ¿no? Porque claro que la oración siempre tiene una reacción, siempre hay una respuesta ante la oración, pero muchas de las enfermedades que se supone que pueden ser contraídas por el maligno, en su mayoría son provocadas por enfermedades mentales, enfermedades físicas. Entonces, dada la gravedad que existe por considerar las enfermedades mentales como una enfermedad natural y que le puede dar a cualquier persona, estas han dejado de ser como importantes para el ser humano, cuando la mayoría de las personas podemos llegar a padecerlas, o puede que las estemos padeciendo. En función a esto, ser cuidadosos frente a no estar practicando exorcismos a personas con alguna enfermedad, la Iglesia es estricta en esta parte, porque si bien hemos dicho que solo la puede hacer el sacerdote y que con el permiso del obispo, el derecho canónico en el inciso 1127 establece que sin licencia particular y expresa del ordinario del lugar, nadie puede realizar legítimamente exorcismos a los posesos. O sea, sí o sí tienes que traer un documento firmado, avalado por la Iglesia para poder proceder con el exorcismo, aunque tu función sea presbiterial. Sí o sí tiene que ser esto por escrito. La liturgia del exorcismo mayor, como se conoce, o el gran exorcismo, es muy simple. Cada rito debe ir acompañado por el documento aprobado por la curia, o sea, sí o sí. El rito que se encuentra vigente fue promulgado en el 98 y se compone en esencia de la súplica litánica, la recitación de los salmos, proclamación de los evangelios
imposición de las manos, la epíclesis. En esta parte, la epíclesis solamente le corresponde al presbítero en función al ministerio al que ha sido consagrado y, y, y la consagración en función a la interpretación mística del individuo que se ha consagrado para hacer dicho ministerio. Entonces, sí conocemos que hay como imposición de manos de laicos, pero la simbología de uno y de otro, o sea, la, la, el, el, símbolo en función a la práctica de un rito que ha sido instituido o elaborado para, para esta comunicación o expresión con Dios creador, debe de seguir esta misma línea de simbolismos, que aunque sí, claro, el laico, aunque lleve una vida recta, aunque lleve una vida espiritual, no cumpliría las mismas categorías del símbolo que pertenece a lo presbiterial. Una de ellas es que pues no todos pueden hacer una transustanciación en sus casas, ¿no? Entonces, solamente le corresponde pues al presbítero. El símbolo de la fe, el Padre Nuestro, ostentación de la cruz, insuflación, que es soplarle al proceso, y fórmulas imperativas del exorcismo. Aquellas, como dirán, en el nombre de Jesucristo, yo te exorcizo, ¿no? Sal, ¿no? O sea, de manera imperativa. Y esto debe de durar brevemente, o sea, esto es, como es un sacramental, o sea, es una oración de petición, el rito del exorcismo debe durar brevemente, ¿no? No debe de ser largo, como muchas veces nos ha hecho creer la ciencia ficción, ¿no? Que el proceso así hace largas eh, manifestaciones del maligno y el sacerdote está ahí al pie, ¿no? de la cama, atado, el demonio con vendas. No, o sea, sí, aunque haya una manifestación fuerte, debe de siempre ser breve. Entonces, porque al final de cuentas, no es que sea expulsado por el rito, no es que sea expulsado por el sacerdote, no es que sea expulsado por los que están ahí, sino que es expulsado directamente por la intervención de Jesús. Entonces, muchas veces se practican el rito mayor o el gran rito y el proceso es liberado en su casa o es liberado cuando va a la Eucaristía o es liberado cuando vea alguna imagen piadosa. O sea, la liberación se puede dar o durante, cuando esté con un sacerdote, o se puede actuar después. El rito se repite una vez por semana hasta la liberación, que en algunos casos tarda más de 5 años. Por eso es largo, porque la liberación no se pretende que sea en el momento en el que el presbítero hace la fórmula. No, o sea, es el tiempo que sea suficiente para que pues sea liberado. El rito del exorcismo se encuentra dentro del ministerio de Jesús del consuelo y curación. Jesús convocó a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar a toda clase de demonios y para curar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. En esta parte quise hacer énfasis o detenerme como a analizar esto, ya que precisamente la mala voluntad o la mala fe pues, como les platico, las películas de Occidente, las películas de Hollywood, que en su mayoría, pues han hecho que se tenga un mal concepto o hasta malas prácticas de lo que es el rito del exorcismo. Entonces, propiamente, el rito del exorcismo tiene un fondo, ¿no? Una base, y esa base pues gira en torno a la misericordia, la oración de liberación, el rito mayor gira en torno a un acto misericordioso de
del que la practica y que está solicitando la liberación. Entonces, por el contrario, la ciencia ficción nos ha dejado que es un acto de violencia, es un acto de expulsar con coraje, con odio, ¿no? Y no considerar que la persona que está teniendo la posesión pues tiene un cierto sufrimiento. Entonces, y de pronto se puede llamar, hay una exclusión de la persona, ¿no? Aunque sabemos que hay un cuerpo poseso, ahí también la persona está sufriendo. Entonces, la esencia del rito es por misericordia, actuar por amor. Esto no quita que cuando se esté haciendo la fórmula sacramental del exorcismo, pues no se hable con dureza. Pero la dureza sabemos que no es en función a la persona, sino al mismo maligno. O sea, saber cómo tener esa conciencia. Porque el rito del exorcismo entra en el ministerio de Jesús de la misericordia. Entonces dice, por lo tanto, este ministerio queda reservado a los misericordiosos. Y como dice Mateo, felices los misericordiosos porque obtendrán misericordia. Del griego se lee así, Macario ho, elemones, hoi, hoti, autoi, eledensontai. Entonces, eh, felices los misericordiosos porque obtendrán misericordia. Pero del griego ocupa el término elemontes. Elemontes con función como misericordia, como bondad, como bueno. Pero lo que yo analizo en la palabra demones es como está, que tiene un elemento que, que la palabra es como se originó o como la palabra nació y en el vocabulario del griego tiene un contexto. ¿Por qué sirve para decir misericordia? Y la palabra origen es Helios. Entonces, Helios se refiere precisamente al mito de Helios, que es el dios sol de los griegos. El mito refiere al dios sol de los griegos. Y bueno, y se refiere a esta deidad de luz y calor. Y que en el mito, esta deidad comparte con los humanos el fuego del sol, el calor. Entonces, por eso se entiende como misericordia, por la palabra y su origen de la palabra desde el griego. Entonces, a mí me parece muy interesante como para mencionar misericordia en Mateo ocupan la palabra que viene de Helios. Entonces, o sea, es eso, o sea, ser como esos soles abrasadores de, en función a la misericordia, al dar, al darse al otro, como el agape, ¿no? El amor, entonces, de esa misericordia. A diferencia que, por ejemplo, Lucas, como dice, sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso. Tinesde, ontirmones, kados, ho pater, humon, oitirmon, estin. Entonces, la palabra que ocupan para decir misericordioso es ointirmones. Ointirmones es como desde lo visceral, o sea, desde adentro, desde la carne de adentro. Entonces, es un término como para decir, o sea, eso, o sea, ser bondadoso, o sea, ser bueno. Entonces, de cualquiera de las dos formas, el ministerio del rito tiene que tener esa esencia, desde la bondadoso, desde el amor, desde ese darse al otro, desde eso, desde el interior de del ser humano, desde el amor, desde la misericordia. Por otra parte, y la parte yo diría más importante es reconocer que lo que tenemos enfrente puede ser completamente una enfermedad psiquiátrica o psicológica, un trastorno psicológico. Y en ningún momento la persona tenga alguna manifestación maligna. Y todo sea producto de alguna emoción que ha tenido de manera disarmónica en su vida. Entonces, es muy serio el discernimiento entre la molestia psiquiátrica
y la perturbación espiritual. Por lo regular, el creyente, lejos de sentirse fortalecido por la gracia de Jesús y desear de que su malestar sea una enfermedad mental, la persona prefiere tener al diablo. Esto provocando este problema, que también ha desvirtuado mucho la oración de liberación y liberación, el rito del exorcismo, porque se ha dado muchos casos que no había nada que exorcizar, había una enfermedad, había una codependencia, pero las personas prefirieron decir que era algún mal provocado y no asumir su responsabilidad desde la salud. En definitiva, la psiquiatría tiene la tarea decisiva en la elaboración del discernimiento en cuestión de distinguir fenómenos y de somatización y o de sugestión. Las opresiones no necesariamente vienen del maligno, esto que quede muy claro, ya que en su mayoría son propiciadas por las relaciones dentro de la familia de origen por existir una relación enferma con los cuidadores primarios o bien la falta de colaboración y o de transparencia de parte de los familiares en edades importantes del desarrollo humano. Esto es que en esas etapas de desarrollo humano pudo haber algún tipo de situación emocional que no pudo ser sanada y entonces permanece en el ser humano y se somatiza o tiene el concomitante de manera como enfermedad mental o como enfermedad física. Entonces, en ello entra escuchar voces, escuchar ruidos, pretender ver cosas, pero muchas veces esto no viene de alguna posesión maligna. Entre depresión y posesión diabólica no hay ninguna relación, son condiciones humanas solo aparentemente espirituales. La depresión entra en las categorías de los trastornos del tono de humor, que incluye también maníaco, psicosis, maníaco depresivo, etc., o bien de los trastornos psíquicos más comunes durante toda la vida. De hecho, 1 de cada 4 personas tiene un episodio de depresión mayor durante su existencia, mientras que 1 de cada 2 personas después de 65 años lo tienen. La depresión es un síndrome clínico, es decir, un conjunto de síntomas y signos que aparecen a la vez, que es, según su frecuencia, la segunda enfermedad en el campo de la patología médica inmediatamente después del trastorno cardiovasculares. O sea, después del sobrepeso y de las enfermedades cardiovasculares que van en función al sobrepeso, aparecen las enfermedades de depresión y muchas personas no consideran esto, que estamos muy cercanos a tener una enfermedad depresiva con cuadros depresivos, con cuadros psicomaniáticos, con cuadros maniáticos depresivos, y entonces siempre que tenemos alguna manifestación que sobrepasa como nuestro entendimiento, lo acuñamos al maligno y nunca lo acuñamos a un trastorno emocional, a un trastorno mental. Desde el punto de vista clínico, esta condición de enfermedad interesa sea al cuerpo o a la mente, pues que va debilitando las 5 tareas básicas del ser humano, es decir, interés en la actividad que dan placer, apetito, sueño, capacidad para hacer frente a la vida, deseo sexual. Esto se traduce en la aparición de los síntomas y signos tales como cara triste, mirada en blanco, nominia facial, tono de voz bajo, insomnio con despertar temprano y la imposibilidad de volver a dormir, anorexia, pérdida de deseo sexual, pérdida de memoria, lentitud de pensamiento, aprendizaje y juicio, tendencias al aislamiento social. Entonces, muchas de esas características corresponden, muchos pacientes consideran que ya hay una presencia de maligno, que ya hay una opresión, ya hay una vejación, alguna obsesión, y no son cuadros de trastornos del humor maníaco-depresivas. La depresión es quizá la patología. La depresión es quizá la patología más engañosa en la medicina general, tanto para el polimorfismo clínico de su presentación y porque es objeto de desaprobación social, así que muchos pacientes tienden a ocultarlo. O sea, les da miedo,
tienen miedo de ser rechazados al reconocer una enfermedad, y de ahí que decir, bueno, pues mejor que Dios lo cure, y no que no lo pueda curar, pero el proceso puede ser más largo y puede deteriorar más a la persona, a diferencia en que lo detecta y lo puede comenzar a curar. Y claro, la oración también ayuda, o sea, es tanto la patología, digo, la medicina, como la oración, claro que las dos se complementan. Y porque a menudo se disfrazan con las apariciones de síntomas no específicos en la forma de mialgias, neuralgias, dolores de hueso y articulaciones, insomnio, pérdida del apetito, etc. Desde el punto de vista patogénico, de las causas de la depresión, usted reconoce tanto los factores biológicos representados por las diferencias de ciertos neurotransmisores, neuroproteínas presentes a nivel de las sinapsis cerebrales que modulan los impulsos nerviosos de una fibra nerviosa a otra, cuanto a la serotonina y la noradrenalina, y los factores ambientales. Entre otros últimos, recordamos las pérdidas y separaciones de objetos, el luto, ruptura de matrimonio, relaciones sentimentales, pérdida de trabajo o de función social. En segundo lugar, pérdidas funcionales, incapacitantes, enfermedades. La depresión es una condición de enfermedad que no plantea especiales problemas pronósticos si es correctamente diagnosticada y tratada adecuadamente con terapia antidepresiva y acompañamiento de psicoterapia cognitivo-conductual. Si a pesar de todos los esfuerzos diagnosticados terapéuticos puestos en marcha no se logra ningún beneficio en el tratamiento de esta condición de enfermedad, lo que se evidencia en 1 o 2% de los casos, sería bien consultado a un exorcista, pero solo si a partir de que ya llevó todo un proceso eh, médico para tratamiento de alguna enfermedad o trastorno y sigue presentando las molestias, entonces ahora sí, y regularmente solo el 2% requiere de este tipo de ayuda. Entonces, bueno, hasta aquí esta primera parte de la sesión 2. Bien, hoy tenemos la tercera sesión, o bueno, continúo con la tercera sesión, que es el combate espiritual. Ante toda maldad es pecado, no todo pecado lleva a la muerte. Sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege y el maligno no le puede hacer nada. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo por el poder del maligno. 1 Juan 5, del 17 al 19. Humíllense bajo la mano poderosa de Dios para que Él los eleve en el momento oportuno. Descarguen en Él todas sus inquietudes, ya que Él se ocupa de ustedes. Sean sobrios y estén siempre alerta, porque su enemigo, el demonio, ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. 1 Pedro 5, del 6 al 8. La fe nos pide fatiga, de una lucha continua contra nuestro enemigo. Así como Jesucristo después del bautismo empezó su batalla contra el maligno, la batalla que continuó durante toda su vida hasta la muerte en la cruz. Sus discípulos tienen que soportar y superar las tentaciones del maligno durante todo el tiempo de la vida de ellos. Entonces, muchos sucumbirán, dice el Evangelio, se traicionarán y se darán unos a otros. Aparecerá una multitud de falsos profetas, se engañarán a mucha gente. Al aumentar la maldad, se enfriará el amor de muchos, pero el que persevera hasta el final, ese se salvará. Mateo 24, 10, 13. A través de toda la historia del hombre, se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas, que inicia ya desde el origen del mundo y durará hasta el último día, según dice el Señor. Inserto esta lucha, el hombre debe combatir continuamente para adherirse al bien, y no sin grandes trabajos, con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de lograr la unidad en sí mismo. Este es un fragmento de Gaudium et Spes, Concilio Vaticano II, versículo 37. La necesidad de la intervención de la Iglesia
radica en que Jesús convocó a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar a toda clase de demonios y para curar las enfermedades, Lucas 9:1. Los 72 volvieron y le dijeron llenos de gozo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado el poder de caminar sobre serpientes y escorpiones, y para vencer todas las fuerzas del enemigo, y nada podrá dañarlos. Nos alegren, sin embargo, de que los espíritus se sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. El alma, según la concepción bíblica del hombre, la tríplice, refleja las influencias del cuerpo y del espíritu. Y cuando esas influencias llegan de un espíritu malo, rebelde al proyecto de Dios, del Dios creador, o de un cuerpo herido, sea por enfermedades como por relaciones interpersonales conflictuales, el alma gime mediante la agitación de pensamientos, sentimientos y deseos. Nos encontramos entonces frente a los corazones heridos, los que menciona Isaías en el capítulo 61, versículo 1, que Jesucristo continúa a vender mediante el ministerio de la consolación confiado a su iglesia. La oración de sanación, el exorcismo. Este ministerio de consolación se actúa dentro de la iglesia por diferentes maneras, mediante los cuidados que ella proporciona a los enfermos, pero particularmente se actúa a través de los sacramentos de la penitencia y de la unción de los enfermos. El Señor Jesucristo, médico de nuestra alma y de nuestro cuerpo, que perdonó los pecados del paralítico y le devolvió la salud del cuerpo, Marcos 2, del 1 al 12, quiso que su iglesia continuase con la fuerza del Espíritu Santo su obra de curación y de salvación incluso de sus propios miembros. Esta es la finalidad de los dos sacramentos de curación, el sacramento de penitencia y el de unción de los enfermos. La unción de los enfermos es el sacramento que exprime la compasión de Cristo frente a los enfermos y su voluntad de sanarlos. Y de este ministerio suyo, Él hace partícipes también a sus discípulos, a quienes anunciaron el reino de Dios, expulsaron a muchos demonios y curaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Marcos 6:13. El poder de curar a los enfermos está conjunto con el poder de expulsar a los espíritus impuros. Por eso la Iglesia, desde la antigüedad, instituyó el rito del exorcismo mayor. Necesitamos elaborar una estrategia concreta y personalizada para llevar adelante con sucesos nuestra batalla contra el enemigo del hombre, del humano, de la humanidad, el maligno. Dice el Evangelio: revístanse con la armadura de Dios para que puedan resistir las insidias del demonio. La carta de Efesios, porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra los soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. Tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y mantenerse firmes después de haber superado todos los obstáculos. Permanezcan de pie, ceñidos con el cinturón de la verdad y vistiendo la justicia como coraza. Calcen sus pies con el celo para propagar la buena noticia de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, con el que podrán apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eleven constantemente toda clase de oraciones y súplicas animadas por el Espíritu. Efesios 6, del 11 al 18. Cada batalla necesita una estrategia. El texto del apóstol Pablo nos sugiere los elementos que tiene que entrar en cualquier estrategia. Desde el punto de vista práctico, primero, parece bien que cada estrategia tiene que constituirse sobre 3 niveles: ético, ascético y místico. El nivel ético. Se actúa mediante una vida del bien, ordenada, según los mandamientos del Señor, alimentada por la palabra de Dios y las prácticas sacramentales, penitencia y Eucaristía. El nivel ascético. Se desarrolla mediante un compromiso de vida cristiana, calificado por la vocación de cada uno, y la vocación toma caminos diferentes, en correspondencia de la diversidad de los carismas. El nivel místico es algo extraordinario. Por definición,
que no se puede actuar sin los apoyos éticos y ascéticos. El tercer elemento esencial es la estrategia para defenderse del maligno, es la palabra de Dios, conocida, rezada y practicada. El primer contacto con la palabra de Dios se cumple en la liturgia de la Iglesia, en la Eucaristía. Por ello es importante no abandonar las asambleas y especialmente la Eucaristía. No desertemos de nuestra asamblea, como suelen hacerlo algunos. Al contrario, animémonos mutuamente. Hebreos 10:25. Finalmente, es importante llevar una vida ordenada, desde el punto de vista individual y social. Desde el punto de vista individual, debemos cultivar las tres dimensiones de la personalidad: la física, la psíquica y la espiritual. Desde el punto de vista social, es importante cultivar las relaciones buenas, es decir, donde se puede realizar intercambio de amistad, junto al respeto, junto a la sinceridad. Es también muy útil realizar un contacto positivo con la naturaleza. Para realizar este contacto, la espiritualidad cristiana reconoce la presencia del don del Espíritu Santo, la ciencia que nos habilita a descubrir y gozar la belleza natural y artística. Esto ha sido todo para su curso de exorcismos, teología de afectividad. Me alegra mucho que hayan decidido estudiar con nosotros. No me despido, seguimos en contacto para la siguiente investigación sobre este tema. Les deseo muchas bendiciones y les agradezco mucho.